Soy Levi Rincón informando esta vez desde Treviso, donde gracias a Dios puedo estar para no haber tenido que presenciar de lo que hoy vamos a hablar en mi canal de YouTube, porque a falta de Vox Pop y a falta de entrevistas que no puedo hacer porque no estoy en mi casa y no que estoy de viaje, unas vacaciones obligadas que me tocó tomarme, pues entonces tengo que rellenar contenido y hacer estas cosas. Hoy vamos a hablar de la marcha uribista que se dio precisamente este domingo 21 de abril, en donde el uribismo, hay que decir, convocó a una gran cantidad de gente, la mayoría desinformada, la mayoría aterrorizada y la mayoría con un miedo ahí de que Colombia se vaya a convertir en un país comunista, en un país castrochavista, y entonces a través de memes de WhatsApp, a través de cadenas que mandan por WhatsApp y a través de medios de comunicación que hacen la labor de malinformar, como Revista Semana, como la FM, como Blue Radio, como Caracol y como RCN, que tienen a sus periodistas ahí, mejor dicho, como unos soldados dispuestos a dar todo por la derecha en Colombia, y lo que le dan al país entonces es eso, precisamente, mala información para sacar a una cantidad de gente, una catajarria de personas a caminar las calles sin ni siquiera saber por qué están marchando. ¿Quiénes son los que organizan esta marcha y quiénes son los líderes de la marcha? Pues nada más y nada menos que referentes nuevos que hacen parte de la gente divinamente, caray, de la gente de bien, carachas, que vive en Colombia y que tienen un miedo a perder no sé qué, y que además tienen ganas de que los gobiernos que lleguen, que cualquier presidente, porque están acostumbrados a poner unos monigotes ahí, unos títeres ahí, gobiernen en favor de sus privilegios. Mejor dicho, vamos a hablar de qué es lo que tiene la marcha uribista, de por qué la gente está saliendo a marchar y además de todo, a dónde quiere llegar la oposición organizando este tipo de espectáculos bochornosos, en donde mucha gente además cree que la pobreza llegó con el gobierno de Gustavo Petro, o hay gente que aparte de todo dice que no, que le tiene miedo a la pobreza porque creen que con el gobierno de Gustavo Petro se les van a quitar sus privilegios. No salen a marchar por causas justas, sino que salen a marchar por el egoísmo, por el miedo y por las ganas de mantener a este país, mejor dicho, gobernado por el facherío, por la derecha y por el uribismo. Y entonces, ¿cómo empieza la logística para terminar organizando la marcha? Pues muy fácil, con una palabra con la cual se moviliza absolutamente a toda la gente que le cree ciegamente al uribismo y a lo que se llama ahora oposición en Colombia. Y la palabra es Venezuela. ¡Ah! Petro quiere convertir a este país en Venezuela. No le queda absolutamente nada más que montar la dictadura acá. Seguido de esto, pues entonces empiezan a convocar y a organizar una marcha diciendo que no se pueden hacer las reformas porque las reformas de Gustavo Petro lo único que están buscando es hacerlo quedar en el poder. Además de todo, le añaden a esta situación que con Gustavo Petro no hay garantías de democracia en Colombia porque el señor, a través de una constituyente, dice que se quiere quedar en el poder en Colombia. Y entonces salen los grandes líderes de opinión en Colombia que han hecho parte toda la vida del brazo mediático patrocinado por el poder hegemónico acá, o sea, financiado por banqueros que al final terminan teniendo alianzas con paramilitares y con el narcotráfico en Colombia. Y entonces empiezan todo el tiempo a decir que sí, que tenemos que salir a marchar, que este país va muy mal, que este país está yéndose por un barranco, que Gustavo Petro está llevando a una crisis en Colombia, y se repiten constantemente palabras como crisis, como pobreza, como tragedia, y sumándole a todo esto la falta de estadística, porque son expertos en salir en todos los medios de comunicación a decir una cantidad de cosas, pero no muestran cifras ni estadísticas. Y entonces el colombiano promedio, que la pasa trabajando todo el día para tratar de poner un plato
plato de comida sobre la mesa porque absolutamente no tiene nada más para donde coger sino trabajar como mula entre 8, 12 y hasta 14 horas diarias para poner un plato de comida, este colombiano pues no está constantemente en sus redes sociales y no tiene el tiempo para informarse con medios independientes, sino que una vez que llega a su casa pues prende el televisor y ahí están los de RCN y los de Caracol organizando la marcha a través del miedo, y este colombiano promedio pues no se pregunta absolutamente nada más, sino que cree que lo que le está pasando ahora, o sea que su realidad actual, es culpa del señor Gustavo Petro y de su gobierno, que supuestamente es un gobierno de izquierdas, castrochavista y comunista, que es el que lo tiene comiendo y por eso este colombiano es la radiografía de lo que son millones de colombianos que terminan creyéndole a esa derecha y a estos líderes de opinión y a estos canales y empiezan a alistarse para salir a marchar. Ya habiendo conseguido asustar a la gente, ya habiendo metido el terror y habiendo sembrado la cizaña, o sea, ya teniendo a toda la gente listica y enfilada para salir a marchar, entonces continúan con la estrategia de despolitización de la marcha. ¿Y en qué consiste esta? Pues en decir, esta es una marcha por los colombianos, esto no tiene tintes políticos, esto es para salvar al país, póngase la camiseta por Colombia, que tenemos que salvar a este país del comunismo y del castrochavismo. Esto no tiene nada que ver con partidos políticos ni con ideologías, aquí caben todos, absolutamente todos. Y entonces, como el uribismo es un movimiento político, es una ideología política que da vergüenza, lo mismo que la derecha en Colombia, sacan a la gente sin matricularla ahí, ¿no? Sin matricularla ahí a la derecha, sin matricularla ahí a la parapolítica y sin matricularla ahí a los vínculos que han tenido las derechas con la criminalidad en Colombia, pero resulta que detrás de estas marchas, o sea, la financiación de estas marchas, y esto incluye las tarimas y el fiambre que le dan a la gente, o sea, los refrigerios que le dan a la gente y lo que hay que mover para hacer las marchas, porque dijeron, no, esto sale del bolsillo de gente que quiere colaborar para que saquen a Gustavo Petro de la presidencia. Eso es absolutamente falso. Detrás de esta marcha están los intereses políticos de Vargas Lleras, del señor Álvaro Uribe Vélez, de la señora María Fernanda Cabal, de la señora Paloma Valencia, de la señora Paola Holguín y de algunos santos como son el señor Pacho Santos y el señor Diego Santos. ¿Y qué tienen estas personas en común? Pues el interés de volver al poder, o sea, de poner presidentes. Si nos vamos entonces a analizar, don Vargas Lleras, que es el presidente de Cambio Radical, cuyo partido es uno de los más corruptos del país y que más ha tenido relaciones con el paramilitarismo en Colombia, o sea, parapolítica. Don Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, que está a punto de ir a la cárcel y que lo podría salvar un gobierno nuevamente derecha, precisamente un presidente o una presidenta puesta por él. Hay que decir que don Vargas Lleras es nieto de expresidente. Seguimos con doña Paloma Valencia, nieta de expresidente y que quiere ser la primera mujer presidenta de Colombia y que pertenece al Centro Democrático. Le sigue a la señora doña Paola Holguín, cuyo padre estuvo relacionado presuntamente con Pablo Escobar y quien además presuntamente se le atribuye una relación con el grupo paramilitar Los Paolos. Continúa doña María Fernanda Cabal, esposa de don José Félix Lafurí, a quien le gusta estar creando grupos de convivir y estar protegiendo a la gente divinamente, caray, a la gente de bien, con razones bastante paracas. Y también están don Diego Santos y don Pacho Santos, que en algún momento fueron los dueños del medio de comunicación El Tiempo, que hoy le pertenece a Sarmiento Angulo, y quienes en los años 90 se encargaron de romantizar el paramilitarismo en Colombia, es decir, ay no, es que es muy necesario Castaño, son muy necesarias las convivir, es que hay que acabar con las guerrillas y con el castrochavismo, y esta gente es la que está detrás de la marcha al final. Háganme el favor. Y la fase final de la marcha entonces consiste en salir a caminar.
gritando fuera Petro, saquen a Petro, no queremos más Petro, Petro está acabando con el país, tenemos que evitar la dictadura, pero en realidad sin saber qué es lo que no les gusta del gobierno de Gustavo Petro. Y esto lo podemos resumir así: gente que toda la vida ha vivido inconforme con el trabajo que tiene, por lo que le pagan, pero que está en desacuerdo con la reforma laboral. Gente que no se ha podido pensionar porque los fondos privados de pensión no se les ha dado la gana de darles la platica que han ahorrado durante años, pero que están en desacuerdo con la reforma pensional. Gente que toda la vida ha vivido indignadísima con la GPS, a la que la GPS les ha quedado mal, a la que no les dan absolutamente nada de lo que necesitan y le aplazan las citas y las operaciones, pero que están en desacuerdo con la reforma a la salud. Mejor dicho, gente que toda la vida ha vivido aburrida en los gobiernos de derecha en este país, en los gobiernos de Uribe, que ha puesto presidentes como se le ha dado la gana, pero que no aceptan el cambio que propone este gobierno simplemente porque no les gusta Gustavo Petro. Y lo otro que hay que decir es que esta gente que hace parte del proletariado, o sea, parte de los colombianos de a pie, pero que creen que son gente divinamente, caray, gente de bien, porque de pronto tienen capacidad de endeudamiento, terminan siendo útiles, terminan siendo los lacayos y los esbirros de los que verdaderamente tienen interés en este país y a los que no les han quitado absolutamente nada, pero que no están dispuestos a permitir que este país o que los ciudadanos de este país, los ciudadanos de a pie, tengan dignidad. Usted no los ve marchando porque devuelvan las tierras, usted no los ve marchando por equidad, usted no los ve marchando por justicia social, usted no los ve marchando porque se acabe la pobreza, no, usted los ve marchando y los ve saliendo a las calles a estos oligarcas, hay que decirlo, Vargas Lleras, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, dice que porque no pueden permitir que un guerrillero sea el presidente o un exguerrillero, un hombre que viene de abajo, porque aquí los presidentes tienen que ser divinamente, caray, gente de derecha. Y así, pues entonces salen con una cantidad de gente detrás a marchar, a pedir que salga Petro, pero no hablan verdaderamente de los cambios sustanciales que está logrando este gobierno, los cuales favorecen a la gente pobre, a los campesinos y a la gente de la Colombia profunda que ha sido olvidada por los gobiernos de derecha. Quieren privilegios a costillas del hambre del pueblo. Este fue un informe de Leo y Rincón desde Italia, desde Treviso, Italia, a donde me tocó venirme porque, mejor dicho, en Colombia la situación se había puesto bastante tensa. Vamos a seguir informando este mes desde acá. ¿Para qué salieron a marchar? No se sabe todavía. Muchas gracias.